presenciales, ¿no? Y no me acuerdo si les dije a ustedes, creo que no, pero como quiera se los comento, como quiera que sea la escuela, la facultad, el departamento o la subdirección académica y obviamente la propia rectoría está sumamente consciente, ¿no?, de los problemas que se generan por este tipo de interacción con ustedes en esta modalidad y que, bueno, definitivamente en una carrera como medicina veterinaria y zootecnia, definitivamente sí se requieren prácticas, obviamente, ¿no? Entonces, al respecto, se van a ver o voy a proponer a la subdirección académica el que se puedan hacer prácticas, digamos, para aquellos alumnos que sí lo deseen y que esas prácticas tal vez las podamos realizar o coordinar el sábado, ¿no? Entonces, bajo previa programación, a lo mejor igual podríamos ir viendo algunos detalles y, más adelante, ¿no? Pero bueno, les quería comentar eso. La otra cosa que les quería comentar con respecto a las prácticas es que en el caso de ustedes, que es el grupo 042, bueno, yo no sé si sean ustedes el 042 o el 043, pero no sé si Somos ustedes... el 042. Sí, sí, pero no sé si del 042 o el 043 han estado o habían estado mencionando que si hoy venían a práctica. Y resulta que, bueno, creo que no fue con ustedes, fue con otros grupos. Me di cuenta, por ejemplo, que algunas personas, por ejemplo, no leyeron la práctica o no vieron el manual, no vieron los videos. Y pues bueno, y también dentro de eso hay 3 grupos de virología. 3 grupos de virología. De esos 3 grupos de virología, el 041, que es el menos numeroso, solamente se inscribieron 7 personas, ¿no? Y nada más. Del 042, que son ustedes, se inscribieron 14 personas. 10 que vinieron el lunes y 4 que vendrían o van a venir, si Dios lo permite, el próximo lunes, ¿no? Y con el 043, lo mismo, 14 o 15 personas que vinieron ayer, 10, y la próxima semana vendrían las otras 5 o 4 personas, ¿no? Entonces, no sé si con ustedes o en el grupo de ayer, yo comenté, dije, no, pues es que en esta semana terminamos las prácticas. Entonces me preguntaron si si vendrían, o sea, hoy, ¿no? Que creo que fue entonces el grupo 043, por lo que estoy percibiendo. Pero yo me confundí y les mandé un mensaje diciéndole que no, que es hasta la próxima semana. Pero aún así, recordé que todos los detalles de la práctica o el manual, un video, inclusive son 3 videos, y una especie de introducción, interpretación, etcétera, etcétera, se los dije a todos, ¿no? Y resulta que bueno, la mayoría de los alumnos de todos los grupos no leyeron el manual, no vieron los videos y me daba la impresión que la mitad no sabía lo que iba, ¿no? No pasa nada, o sea, son cosas que de repente se escapan, ¿no? No solamente es con el grupo de ustedes, es con todos los grupos, ¿no? Con todos los grupos, esa impresión me da. Les digo, no pasa nada, estamos en periodo de aprendizaje, ¿no? Viendo cómo funciona todo este rollo. Sin embargo, y bueno, también como dijeron ayer, creo, entiendo que ustedes tienen un montón de actividades, bastantísimas actividades en otras materias, y que, bueno, se la pasan haciendo ejercicios de estadística o no sé qué más, y dijeron, pero digo, o sea,
cuando alguien va a realizar una práctica o va a ver un tema o a discutir un tema, es muy importante, muy importante. Por eso también les subí el manual, por eso también les subí los capítulos del libro y por eso también estoy subiendo las presentaciones de todos y cada uno de los temas para que tengan ustedes el material suficiente y necesario para que puedan leer, ¿no? Digo, no solamente ustedes, me da la percepción que en todos los grupos, y obviamente no todos ustedes, solamente algunos, o más, o cuando menos la mitad. Entonces, cuando alguien va a ver un tema, cuando va a ver una práctica, o cuando va apenas a ver una situación, tiene que documentarse previamente y tiene que saber del tema, o cuando menos tener una noción y saber qué es lo que va a hacer, ¿no? De repente, cuando llegas a un sitio y no sabes ni siquiera de qué se trata el asunto, pues te llegan los pelotazos por todos lados, que creo que fue en el caso de ustedes que cuando llegaron, pues realmente yo les veía muy tensos, ¿no? Muy nerviosos. De por sí todos estábamos nerviosos, ¿no? Porque pues era la primera vez, ustedes fueron el lunes, era la primera vez y bueno, se notaba esa tensión, ¿no? Y bueno, solamente les quiero decir que bueno, tómenlo como una especie de ensayo, ¿no? Que sí sería importante que aquellos casos en los cuales no leyeron o no están leyendo o lo que sea, eso que les digo, sí reflexionen y vean que el aprendizaje o el estudio de la medicina veterinaria en cualquiera de sus ramas, perdón, o en cualquiera de sus materias o de lo que vayan a hacer, implica la obtención de información, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, en este momento están obteniendo información y esa información que ustedes están obteniendo los va a construir el pensamiento para tener un criterio y en base a ese criterio actuar como médicos veterinarios, ¿no? Entonces, sí, esa parte es esencial, ¿no? Entonces, esa información, aparte de tomarla, se tiene que manejar y obtener, obviamente, lo más importante, lo que más necesitamos para ello, y con eso, entonces, formar pues bueno, ese pensamiento o desarrollar esa habilidad cognitiva que a ustedes les va a permitir ser médicos veterinarios, ¿no? Si alguien todavía, a pesar de que vamos en cuarto semestre y a pesar de las circunstancias, o sea, que también no es excusa, si alguien aún todavía no sabe de qué se trata esto de medicina veterinaria, pues tienen que reflexionar, porque sí necesitan ustedes desarrollarse de forma individual, ¿no? Sobre todo ante estas circunstancias en las cuales nos estamos comunicando, sobre todo, ¿no? Pero ya vamos a salir de esto y a lo mejor entonces se va a facilitar un poquito más el proceso. Entonces, ahorita, por ejemplo, la generación de ustedes, comparativamente con otras generaciones, tienen acceso a fuentes de información como nunca alguna generación ha tenido para tener acceso a esas fuentes de información. Prácticamente les puedo decir que en cualquier área. Y en medicina veterinaria también hay mucha información. Entonces, ahorita lo que está haciendo la escuela o lo que se hace es justamente ordenar esa información que está por ahí, dispersa, y ese ordenamiento, entonces, dejarla en la mente de ustedes para que ustedes, entonces, ahora sí puedan, en base a ese ordenamiento, sepan ustedes qué es lo que tiene que ser un veterinario o cuál es el papel de un veterinario. Pero si alguien, por ejemplo, no ve la información, a lo mejor ahorita en este momento, no sé cuántos están aquí registrados, a lo mejor en este momento, que también eso fue otra cosa, aquí dice que estamos 23 en la reunión, no sé cuántos seríamos, pero creo que somos 22. A lo mejor nada más está aquí su avatar o su foto aquí, pero a lo mejor algunos no están, que también eso fue la impresión que me dio, ¿no? Me dio la impresión que algunos, digo, no digo que todos ustedes, ¿no? Sino me da la impresión que algunos solamente ponen aquí su avatar, su foto,
y se van a hacer no sé qué cosas, ¿no? Está bien, no pasa nada. Al final de cuentas, a quienes se está afectando en el manejo de la información es precisamente a ustedes mismos, ¿no? Entonces, esa situación creo yo que sí merece reflexión de parte de ustedes, porque al final de cuentas, los que van a batallar o los que no van a batallar son ustedes, ¿no? Y créanlo que afuera en el mundo profesional, si no, pregúntenle, yo también se los puedo decir, pero pregúntenle a cualquier recién egresado o a los egresados de esta facultad o a los egresados de otras facultades, ¿no? De veterinaria, o a los egresados del CU, a los egresados de la UVM, o no sé cómo se llama esa universidad, no sé. Pregúntenle si es tan fácil encontrar un trabajo, ¿no? Si acaso les tocó la suerte de que les puedan apoyar sus familiares o sus padres, o no sé, para poner una clínica, o que se vayan a hacer un negocio en el cual ejecuten lo que hace un veterinario, pues está bien, ¿no? Pero representarían el 0.1% de la población de México, ¿no? Los cuales tendrían, no, 0.001% de los que pueden tener esa posibilidad. Entonces, ustedes no solamente van a competir contra ustedes mismos, tal vez por un trabajo, o sea, competir en forma profesional, no crean que nos vamos a agarrar a golpes, ¿no? Sino también van a competir con los que ya salieron, con los que ya tienen un poquito más de experiencia, y también en este mundo globalizado van a también a competir con otros veterinarios de otras partes del mundo. Entonces, la tarea o la misión no es fácil. Y si desde ahorita ustedes, como alumnos, no toman ese rol y toman esa responsabilidad que tienen como alumnos, pues entonces eso se va a ir como una especie de cadenita, ¿no? O como una especie de avalancha, que al final de cuentas, cuando quieran ustedes y que estén en 10º semestre o en 9º semestre y que digan, ¿sabes qué? Ya voy a salir, si de por sí, con esta pandemia, ¿no? ¿Sabes qué? Ya voy a salir, estoy en 9º, estoy en la práctica profesional y no entiendo nada, o ya estoy en 10º semestre, ya hice mi servicio social, etcétera. Híjoles, no sé, o sea, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, ¿no? Entonces ustedes mismos, ahorita, por eso se los digo, y obviamente porque los aprecio mucho como grupo, como alumnos, como amigos, como colegas que van a ser, por eso se los digo, ¿no? A lo mejor soy duro en decir esto, pero alguien se los tiene que decir, ¿no? Porque justamente afuera la vida no es fácil, o sea, ya en el ámbito profesional, ¿no? La sociedad es muy cruel, ¿no? Si a un perrito ustedes lo inyectan y ese perrito resulta que le inocularon la vacuna a un lado del nervio ciático y el perrito levanta la patita y ¿sabes qué? Este es un médico que no sabe nada, pues. Le dolió la patita al perro, lloró cuando le puso la inyección, de esos detalles tan mínimos, o ya, claro, si no saben anatomía y le pegan el nervio ciático, pues entonces sí lo van a tronar, ¿no? Pero hay muchos detalles, ¿no? Entonces, en ese sentido, les digo, aunque suene a regaño, no es regaño, es una especie de recomendación para que ustedes entren en reflexión, porque están a tiempo todavía, y puedan, ¿cómo se llama? Definir, ¿no? Qué es lo que quieren ser ustedes como veterinarios, ¿no? Y pues bueno, les digo, por eso inicié esto. Parte de esto, eh, parte de esto, o esto se trata de obtener información, ¿no? Si alguien no tiene información, es un ignorante, ¿no? Y si alguien, aunque tenga esa información, no la puede manejar, sigue siendo también un ignorante, ¿no? Puedes estar nadando en un banco o en un mar de información,
Pero si tú no te puedes apropiar de esa información, lo relevante, lo esencial, lo mismo, es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que están a tiempo, muy a tiempo, para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Reflexionar y ver. Y pues bueno, se los digo ahorita porque, ahorita tengo un montón de cosas por hacer y dije, bueno, se los digo después, ya casi para final el curso, pero de una vez, para que ahorita que está fresquecito esto, y porque si no después se me va a olvidar, lo que les iba a decir, ¿no? ¿Qué más de esto? Bueno, pues ya, ¿no? Como quiera que sea, les digo yo, el manejo del curso, yo no sé los otros profesores, pero el manejo de este curso eh, está siendo una parte muy, muy básica de la virología. Y debido a eso, es que les digo que tengo esa preocupación con ustedes, bueno, no solamente con ustedes, sino con todos los alumnos de todos los semestres. Me toca estar en la comisión académica de la facultad y, pues bueno, voy a proponer eso que les digo para lo de las prácticas, ¿no? Pero a ver cómo le hacemos, porque implica también un costo, un gasto o mucho gasto, ¿no? Y una logística para que todos aquellos que quieran llevar a cabo esas prácticas que no se desarrollaron en este año o prácticamente en este año y medio casi, lo podamos hacer, ¿no? En fin, entonces otra vez, mmm, recapitulando, les voy a pasar por si acaso. La otra es que debido a eso, había decidido que, nada más que se interfiere mucho, pero había decidido que parte de ustedes abrieran su cámara mientras estamos en la clase para saber que están ustedes ahí, pero la verdad es que esa estrategia de decir, no, es que ábrele la cámara para saber que están ahí presentes, ¿no? Porque a lo mejor nada más está su foto o su mascota, ¿no? Que algunos ponen su mascota y pues bueno, no sabe si está la mascota ahí viendo, ¿no? Y el alumno pues se fue para otro lado o viceversa, ¿no? Entonces, creo yo que ya están lo suficientemente grandes, ya están maduros como para poder estarles diciendo, prendan su cámara, vamos a ver, etcétera, ¿no? Cada quien aquí puede tomar eh, las decisiones que les parezca más conveniente para ustedes, ¿no? Pero en función de esas decisiones que ustedes tomen, pues asuman las consecuencias, ¿no? De esas buenas o malas decisiones, o de las decisiones, pues bueno, simplemente son decisiones, ¿no? Si son buenas o son malas, depende de la perspectiva o de la óptica con la cual lo estemos viendo, ¿no? Pero en este caso ya dependerá de ustedes. Entonces les digo, no les voy a pedir que abran la cámara, aquellos que lo quieran hacer lo hacen, si no, pues no hay ningún problema. Pero les voy a poner, no sé si ya vean, ¿cómo se llama? Pantalla, pero otra vez de nuevo, por si acaso fue aquí, aunque te digo, ya me da la impresión de que no fue aquí con ustedes, con las prácticas, que aquí teníamos, por ejemplo, la calendarización, y esta calendarización no la hice yo, eso lo hizo la rectoría, también por un tema de bioseguridad que también les traté de explicar. Y de este grupo decía, por eso se llama el grupo híbrido, que en la semana 13, que es la que está corriendo ahorita, de acuerdo al calendario, y que es del 13, ¿qué? Del 13 no, perdón, del 25 al 30 de noviembre, ¿sí? El grupo 042 vendría o asistiría el primer subgrupo, que son los que ahorita, pues amablemente vinieron a esta práctica, ¿no? Entonces, después, una vez que ya termina esta, mm, esta semana con ustedes, entonces viene en la siguiente semana, que sería del 1 al 6 de noviembre,
obviamente en la fecha que nos toque clase, que sería el lunes, ¿no? Sería el lunes. ¿Verdad? El siguiente grupo, ¿no? Que es a ver, déjenme ver porque ya por efecto de la edad también ya me fallan los ojos. Vendría Sandoval Espinosa, Kevin Alejandro, Lozano Tobar, Nisa Jareni, Garza Hernández, Merari Estefanía y Morales Jennifer Alejandra, ¿no? Ellos vendrían, o ustedes vendrían del primero, en la semana 14, aquí está, del primero al 6 de noviembre, que correspondería entonces, déjenme checo el calendario, nos tocan los lunes, ¿no? ¿Clase? Uy, ¿dónde están? Sí. Entonces sería el lunes. Entonces el lunes, pues veríamos aquí a Sandoval Espinosa, Lozano Tobar, Garza Hernández y Morales, ¿no? Que también esta, ¿cómo se llama? Pues esta parte también se los presenté, no me acuerdo qué día de la semana pasada, pero creo que fue el jueves, hace una semana les dije esto. Pero bueno, no sé si tengan comentarios, preguntas, dudas, recomendaciones, observaciones, también se vale, ¿no? Nosotros, los que estamos como instructores, ¿no? Que algunos nos llaman maestros o profesores o doctores o médicos o como sea, que estamos de este lado, realmente somos instructores de ciertas fases o áreas que atañen a la veterinaria, ¿no? También nos retroalimentamos con ustedes, ¿no? Precisamente por esa preocupación para que ustedes se preparen bien, porque lo que estamos observando es que día a día salen mejor preparados nuestros estudiantes, o bueno, los estudiantes de la facultad. De una manera, nuestros estudiantes porque están aquí con nosotros. Y yo no quiero que ustedes, digamos, ¿cómo se llama? Se salgan, ¿no? De esa misma ruta, ¿no? Que tienen que llevar a cabo para que sean unos excelentes profesionistas, que eso es lo que justamente buscamos aquí en la escuela. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, opinión, comentario, lo puede hacer en este momento. Si no, pues para pasar en el tema que nos había quedado pendiente. Algunos ya se asustaron, de seguro. No, profe. Igual que gracias por sus recomendaciones. Ok, sí. Sí, entiendo que, pues, ¿no? Pero créanlo que también es difícil para nosotros y es difícil para toda la sociedad. Sin embargo, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para salir adelante de esto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hay que actuar. Bueno, híjoles, entonces, ¿qué? Entonces, otra cosa que les iba a decir. Ok, entonces, miren, tenemos pendiente, o sea, los temas que van a abarcar el tercer parcial y tenemos pendiente el PIA, ¿no? Tenemos pendiente lo del reporte de prácticas y tenemos pendiente las evidencias de aprendizaje del tercer parcial, ¿no? Es mucho trabajo, yo lo sé, ¿no? Traten de organizarse, ¿no? Para que todos y cada uno de estos documentos o trabajos los entreguen, ¿no? Soy muy tolerante en muchos de los trabajos que entregan, porque yo también me pongo en sus zapatos, ¿no? Me pongo en su situación de que es un proceso muy, bueno, esta circunstancia que estamos viendo es muy difícil, ¿no?
Yo también lo sé, es muy difícil aprender así en la distancia, ¿no? Por más esfuerzo que hagas, por más tecnología que ahorita puedes desarrollar, ¿no? Todavía no tenemos la tecnología que creo sí va a venir más adelante, ¿no? Para estar como una especie de teletransportación o un avatar, ¿no? Ya físicamente haciendo bueno, mentalmente haciendo las cosas, va a venir seguramente, pero no me va a tocar verlo. A lo mejor a los nietos de ustedes les va a tocar. ¿Cómo se llama? Y debido a eso, bueno, tendríamos que actuar, ¿no? Entonces, bueno, sí, con esa programación, porque no solamente es virología, fíjense todo lo que tenemos pendiente, sino también, bueno, es que movieron los programas, pero creo que es patología, bioestadística, nutrición, y no me acuerdo cuál otra más. Pero son 4 o 5 materias que están llevando ustedes, y créanlo, a mí también me sucede, dejo las cosas para el último, ¿no? Todos los maestros van a pedir en la última semana o 3 días antes de comenzar el tercer parcial, que estén todos los trabajos arriba, todos, práctica, guía, evidencias, todo, ¿no? Entonces, si no distribuyen sus tiempos, si no se organizan, pues va a ser un desorden esto, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco distribuyan los tiempos para que entreguen esos trabajos, ¿no? Porque si, por ejemplo, no hay un trabajo o no entregaron un trabajo, por ejemplo, ese es trabajo no entregado y es 0, ¿no? Y en ocasiones un punto o 2 puntos o 3 puntos que pueda valer, no es cierto, ya vale más, 5 o 4, no sé. Las evidencias pueden ser fundamentales para obtener un promedio, ¿no? Aunque yo soy de las personas que está en contra de los promedios o de la obtención de un promedio, porque un promedio no refleja lo que realmente sabes. Sin embargo, aún no ha habido o no hay un sistema que pueda medir la real capacidad de alguien en el conocimiento, ¿no? Entonces, lo único que es precisamente juntar esos trabajos, sacar un valor matemático y en base a ese valor matemático decir, ¿sabes qué? Pues está por arriba del promedio que debe conocer, va para adelante, ¿no? Si no lo tiene, pues bueno, pues no va para adelante y se acabó. Entonces, yo sé que algunos de ustedes, bueno, más bien todos, son muy inteligentes en esto y son muy capaces. De hecho, los de los que vinieron me lo demostraron, ¿no? Son muy capaces para hacer las cosas. Hay gente que aprende rapidísimo y eso me agradó bastante, ¿no? Hay otra gente que no, que puede ser un poquito más lento, ¿no? Más lento el aprendizaje y pero cuando ya lo adquiere, ya no se le olvida, ¿no? Entonces, por eso es, digamos, hasta cierto punto importante hacer las cosas, ¿no? Dicen que la experiencia hacia el maestro, ¿no? O que nace de forma manual o físicamente o trabaja con eso, pues justamente hacia el maestro, ¿no? Pero bueno, organícense, y como quiera que sea, les digo, yo recibo información o preguntas, ahorita lo abro, bueno, si es que se abre, preguntas, sí, aquí está, recibo, a ver si lo ven, recibo preguntas, inclusive en el celular, ¿no? A cualquier hora del día y de la noche, y si no estoy ocupado, contesto rápido, ¿no? Pero usualmente veo esta cosa pues casi a diario y cuando tengo la información precisa o correcta que me solicitan, se las escribo inmediatamente, ¿no? Entonces imagínense, son 3 grupos, 40,
38 y 22, son arriba de como de 120 personas, ¿no? Aquí lo curioso es que solamente preguntan máximo, en todo el semestre máximo han preguntado 12 personas, ¿no? Y de esas 12 personas se repiten, ¿no? O sea, preguntan muy frecuentemente y eso está bien. Pero el resto, 12 o pónganle 20 de 100, pues eso es una cifra muy baja. Pero bueno, doctora Monserrat, yo también. Le digo, a lo mejor por eso en ocasiones soy mal evaluado porque yo soy muy crudo para decir las cosas o trato de hacerlos así, ver lo que es la cruda realidad y de repente algunos se asustan. Ay, no, es que se enojó y es que no creen que estoy enojado. No estoy enojado. Para nada estoy enojado. Estoy preocupado por el desarrollo de ustedes, ¿no? Porque como les digo, o sea, de una u otra manera los maestros llegamos a apreciarlos a ustedes porque lo que ustedes hagan o dejen de hacer cuando sean profesionistas o profesionales van a ser el reflejo de lo que nosotros construimos con ustedes, ¿no? Si son buenos o si son excelentes o si son súper bien como veterinarios, para nosotros excelente, ¿no? Para nosotros no hay ningún alumno que sea un mal o un peor veterinario. Para nosotros hay de bueno para arriba, ¿no? Por eso es que estamos viendo las cosas de esta manera, ¿no? Pero bueno, creo que aquí alguien tenía levantada la mano ya para irnos al tema que estamos viendo. ¿O no? Emilio. Sí, doc. Sí, por favor, Emilio. Oiga, ¿qué fecha había dicho para entregar todo? 22 de noviembre, ¿verdad? Sí, les decía yo que mínimo 3 días antes de el inicio de Tercer parcial. el tercer parcial, mínimo, ¿no? Ok. No tengo ahorita la fecha exacta, ¿no? Pero es casi siempre la última semana de noviembre. Sí, sí. Y ya está comenzando el mes de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El nuevo rector anda por aquí, fíjense. Bueno, no se crean. ¿Qué onda? Comenzará la próxima semana, entonces significa que tenemos nada más 3 semanas, más o menos, ¿no? Creo que tenemos 3 semanas, pero otra vez le digo, yo soy muy tolerante y si de repente dicen, ¿sabes qué? No, por X circunstancia no lo puedo entregarte días antes, todavía lo puedo aceptar todo completo, digamos, hasta el día del examen de virología, ¿sí? Y que creo que es el último día, Y ¿no? es el 29, es el 29 de noviembre. Bueno, pues Entonces, entonces le digo, tenemos casi que un mes. un mes, sí, un mes para organizarnos eso, ¿no? Yo creo que es tiempo suficiente, ¿no? Sí. Este, Solamente el PIA, doctor, sí va a ser para el día que está en el... ah, correcto, sí, doctor, sí, exactamente. El PIA sí, pero las actividades todavía tenemos un buen rato. Así es, así Ok. es. Sí, sí, porque el PIA ustedes es lo que van a presentar, ¿no? Ustedes lo van a presentar y va a ser en esa semana previa a el inicio de los parciales, ¿no? Sí. Miren, prácticamente, bueno, yo creo que, que las clases nomás nos faltan, ahorita terminar con inmunidad, que es lo que quería terminar, o si lo vamos a terminar. Nos falta ver nada más diagnóstico laboratorio y epidemiología. Epidemiología que está ligado con control de enfermedades virales. Pero yo creo que la próxima semana a lo mejor ya terminamos, ¿no? Entonces es muy probable, no quiero adelantar vísperas, ¿no? Pero es muy probable que solamente tengamos clase
la próxima semana, ¿no? Y si acaso la que sigue, el lunes. Pero a partir de ahí pues ya abarcaríamos los temas del programa, y en ese sentido, entonces, pues tendríamos tiempo, ¿no? Doc, y en dado caso, perdón, y en dado caso que termináramos, ¿nos seguiríamos conectando a las clases para ver cualquier detalle o...? Así es, doctor. Esa es la idea. Esa es la idea. En caso que terminamos, nos conectamos y vemos los avances, ¿no? Que ustedes vayan teniendo, o problemas o lo que sea, ¿no? Si alguien dice, no, ¿sabes qué? Pues yo ya terminé, no tengo ningún problema, pues bueno, no nos conectamos en clase y se acabó, ¿no? ¿Cómo ven? Doctor Emilio. Sí, Bueno, todos en general. sí, pues está bien. Ok, sí. De hecho, me dio mucho gusto verlos aquí y poderlos tener aquí en el laboratorio, aunque no era el del laboratorio de nosotros, pero como quiera que sea, pues creo que nos fue bien, ¿no? Ahí después les mando la cuenta de las micropipetas que se descalibraron y se echaron a perder, pero no pasa nada. Nada, no se crean. Bueno, ¿qué onda? No sé si haya alguna otra cosa. Gracias, doctora Mónica. Sí, doctora Montserrat. Para que ustedes me recuerden en qué parte nos quedamos. Es el tema, ¿no? De inmunidad contra virus. A menos que alguien tenga algún otro comentario. Hola. ¿Alguien se acuerda dónde nos quedamos? Doctor, yo estaba checando mis apuntes y creo que ese tema habíamos visto una parte, pero no creo que lo hayamos visto todo. Sí, No sí. tengo, no sé en qué parte específica nos quedamos, pero por ejemplo, lo que viene siendo por ejemplo, las propiedades ya las vimos. Ajá. ¿Interferones también? Me imagino que sí, ¿no? Creo que sí, pero no estoy muy completamente seguro. A ver, ahorita nos acordamos todos, ¿no? Inflamación, sí la vimos, complemento, células CNK, células gamma delta, dendríticas. Creo que con ustedes nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? ¿Alguien que nos puede echar la mano? Sí, yo recuerdo esa imagen, pero no sé si la terminamos o sea, la explicación en esa diapositiva. O esta previa, que esto lo habíamos visto también en la primera, ¿no? Sí. Me imagino que sí, doctora, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. ¿O no? Esto sí la vimos, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieren comenzamos de la que sigue de esta, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta, ¿les parece? O la que sigue, ¿no? ¿Cómo ven? Eso está bien, doctor. Bueno, Sí, eso está bien. Miren, esta diapositiva la pongo realmente para que ustedes se asusten. No, no se crean. No se crean. Aparentemente, aquí hay una maraña, ¿no? O una red, pues lo podemos ver así como una red de comunicación entre distintas células del sistema inmunológico. Que aparentemente, bueno, es compleja. Decir, yo les voy a decir que no es compleja, sino es muy compleja, ¿no? No nos vamos a desgastar ahorita en ver ciertos detalles, sino solamente quiero yo que ustedes se sensibilicen, que la respuesta inmune depende mucho, no solamente de la actividad de las células de la respuesta inmune, que en este caso sería la respuesta inmune adaptativa o específica,
sino también depende mucho de la intercomunicación que se pueda dar entre ellas, ¿no? Eso que ustedes ven aquí, muy probablemente, bueno, no sé si vayan a ver esta imagen, ¿no? Pero, o a lo mejor imágenes mejores que esta, pero esto lo van a ver el próximo semestre, porque ustedes tienen un programa distinto. Creo que ustedes están estrenando ese programa de medicina veterinaria, y esto lo van a ver justamente en una materia que se llama inmunología, ¿no? También recuerdo que les había dicho a ustedes que la inmunología, tal vez junto con la fisiología, en parte con la bioquímica, ¿no? Son dos de las materias o áreas en las cuales debemos de tener un conocimiento mínimo para poder llevar a cabo la función como médico veterinario. ¿Por qué? Bueno, primero fisiología, porque precisamente el que ustedes conozcan fisiología, pues les permitirá comprender cómo es el funcionamiento normal, ¿no? de un organismo multicelular e integrado, ¿no? Que cualquier alteración de ese proceso fisiológico, ustedes lo van a notar como una enfermedad, si es que es muy notorio o muy notable esa alteración o ese cambio, o simple y sencillamente, si no lo notan, ese cambio, pues puede estar afectando ciertos procesos que a la larga afectan al animal, o en el caso de nosotros, pues también nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros como veterinarios debemos de conocer lo que es normal, ¿no? Los procesos normales, para entonces, ahorita que están viendo patología, se pueda comprender los procesos anormales, ¿no? Entonces, en el caso de patología, lo que se trata de ver es la anormalidad de los procesos fisiológicos. Y esa anormalidad de los procesos fisiológicos, en caso de patología, está muy centrado a ver cuáles son los cambios, digamos, celulares o de tejido o de un órgano que ocurren, de tal suerte que los podamos evidenciar observando a través del microscopio, ¿no? Entonces es una parte de la medicina, ¿no? El que nosotros sepamos eso, ¿no? Sin embargo, uno de los hándicaps en contra que tiene patología es que para ver o medir el cambio que se genera, pues necesitamos al animal muerto o casi moribundo, y eso pues nos limita un poco, ¿no? No quiere decir que no es importante, pero sigue siendo importante y es muy importante patología, pero en la gran mayoría de los casos ustedes se van a enfrentar a situaciones en las cuales van a medir el cambio en un animal, ¿no? Ese cambio puede ser, digamos, la presencia de una diarrea, la presencia de fiebre o aumento de temperatura, el que el animal esté respirando muy frecuentemente o que esté agitado, ¿no? El que el animal no camine bien, etcétera, ¿no? Entonces eso ya nos vamos hacia la esfera de la parte clínica, o esa alteración que se ve de los procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, esa parte clínica, según ¿cómo se llama? El área de interés de ustedes y también trabajando o coparticipando con sus tutores respectivos, pues bueno, lo van a ver en semestres más adelante. Creo que a partir del sexto o séptimo semestre van a ver lo que son las clínicas, ¿no? Entonces, ahorita estamos justamente en la base D. Y justamente en la base D también está lo que es la respuesta inmunológica. Y en el caso de la respuesta inmunológica, ¿por qué decimos que es importante? Bueno, básicamente porque gracias a la actividad del sistema inmunológico se mantiene la integridad de los procesos fisiológicos del animal. ¿A qué llamamos integridad? Bueno, se llama a que todo esté operando de forma armónica, contribuyendo o manteniendo lo que ustedes ya conocen como homeostasia, ¿no?
que la homeostasia refleja un balance en todas las miles o millones de reacciones o actividades bioquímicas o celulares en un individuo que le permiten comportarse o le permiten llevar a cabo cierta actividad que nosotros reflejamos como que está vivo, ¿no? Entonces, y eso, pues bueno, nos lleva a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues bueno, este animal se ve sano o se ve aparentemente sano porque tiene una ausencia de alteración fisiológica, y eso me lleva a mí pensar que el sistema inmunológico está funcionando adecuadamente. ¿Por qué esto? Bueno, resulta que, y a lo mejor ya lo vieron en Bacter también, y pues lo estamos viendo en virología, resulta que fuera del organismo, o bueno, también dentro del organismo también puede ser, ¿no? Pero fuera del organismo están circulando o están pululando muchos agentes infecciosos patogénicos, ¿no? Algunos de ellos, bueno, son, o en su gran mayoría, son microorganismos, ¿no? A estos microorganismos les llamamos así porque no los podemos ver a simple vista, sino que necesitamos un microscopio en el caso de bacterias o un microscopio electrónico en el caso de virus, ¿no? Al final de cuentas están muy por debajo del límite de resolución del ojo, ¿no? Entonces, algunos de estos microorganismos que se conocen como agentes infecciosos patogénicos, resulta que a los organismos los ven como una especie de incubadora en la cual pues van a obtener su sustrato para poder replicarse, ¿no? En el caso de los virus, son entidades biológicas muy, digamos, entre comillas, muy especializadas en buscar su sustrato o las células en las cuales se van a replicar, porque una característica inherente de todo ser vivo, aunque los virus no son seres vivos, es su perpetuación en el medio ambiente. Entonces, en este caso, los virus, aunque no se consideran que son entidades vivientes, tienen también esa característica de replicar su material genético, que si lo ves desde un punto de vista tal vez filosófico, todos los seres vivos tratan de duplicar, bueno, no duplicar, sino transmitir o, ¿cómo se llama? Transmitir o pasar su material genético, ¿no? Entonces los virus caen en esa situación. Entonces, dentro de esa actividad de buscar una célula en donde replicarse, pues entonces resulta esencial para que se mantenga la integridad funcional o fisiológica de un animal o de un organismo del que se evite esto, ¿no? Porque en ocasiones los virus no se miden en su actividad y provocan enfermedad o provocan alteración, ¿no? Hay otros virus que esos no los vemos. Es más, a lo mejor ahorita nosotros tenemos algún virus en nuestro cuerpo, o la mascota de ustedes tiene algún virus, pero no se ven justamente porque no alcanzaron a dañar lo suficiente de tal suerte que no se manifestó la enfermedad o la alteración o los mecanismos defensivos o los mecanismos de homeostasia entraron a trabajar rápidamente, y eso trajo como resultado de que nosotros no evidenciásemos el cambio o la actividad del virus, ¿no? Entonces, parte de esa actividad, del mantenimiento de esa integridad, lo hace el sistema inmunológico de forma colectiva, que, como les digo, es como una especie de red celular que está distribuido estratégicamente a lo largo de todo el organismo, ¿verdad?, de un animal, y que esa distribución estratégica justamente se da en los puntos o en los sitios en los cuales existe una mayor posibilidad o probabilidad de interacción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las amígdalas, ¿no? No sé si a alguno de ustedes se les hayan infectado las amígdalas, ¿no? Pero esa inflamación de las amígdalas, o lo que sería, digamos, el paladar blando, que es tejido linfoide, pues esa inflamación representaría una especie de lucha entre algo que está tratando de invadir contra o con
las células de defensa, ¿no? Particularmente macrófagos de tejido, ¿no? Entonces, esa sería en parte de la interpretación. Ahora, ¿cómo le hace el sistema inmunológico para llevar a cabo esta actividad tan importante? Bueno, el sistema inmunológico, pero antes de eso, esa necesidad de los virus por replicarse también trae como consecuencia de que los organismos en los cuales ellos infectan, pues también tienen una necesidad de defenderse, ¿no? Y justamente ese sistema defensivo, que ahorita estamos viendo que es el sistema inmunológico, fue desarrollándose o se ha ido desarrollando de tal suerte que conforme va ocurriendo este tipo de interacción entre virus y sistema inmunológico, pues se van refinando los procesos para detectar más rápido, ¿no? Habíamos visto que en el caso del sistema inmunológico, para propósitos de entenderlo, estaba dividida en dos grandes áreas o ramas, y esas dos grandes áreas o ramas era la inmunidad innata, que está por aquí, y la inmunidad adquirida o específica o adaptativa, ¿no? Entonces, en la inmunidad innata son un montón de factores que ocurren por ahí, que de forma constitutiva, es decir, siempre están operando, siempre está funcionando, y gracias a esta inmunidad innata o a la suma de todos ellos, puede ser que ni siquiera nos demos cuenta que nos están infectando o tratando de infectar o colonizar algunos agentes infecciosos potencialmente patogénicos, ¿no? Lo mismo pasa con los virus, ¿no? En el caso de la respuesta inmune específica, aquí la situación cambia porque cuando ya se brincan las barreras fisiológicas normales de inmunidad innata, el sistema debe tener un mecanismo que permita detectar y diferenciar qué es lo que le pertenece y qué es lo que no le pertenece. Y justamente ahí inicia la parte importante de la actividad del sistema inmunológico. Entonces, significa que el sistema inmunológico deberá de reconocer a algo que no le pertenece. Porque miren, por ejemplo, si nosotros, bueno, no lo vayan a hacer, pero si por ejemplo nosotros tomamos sangre, no sé, de un conejito, esa sangre, 1 mililitro de sangre de ese conejo, y nos lo inyectamos nosotros vamos a desarrollar inmunidad contra la sangre o los componentes que tiene ese conejo. Y son un montón, bastantes. Hay proteínas en el plasma, proteínas sobre los eritrocitos, proteínas sobre los leucocitos, etcétera. Entonces, ¿por qué está reaccionando nuestro organismo o por qué puede reaccionar? Bueno, puede ser que nos inyectemos a nosotros o que nosotros se lo inyectemos pues a un perrito, ¿no? O de un gato a un perro o viceversa o lo que sea, ¿no? ¿Por qué reacciona? Si es sangre, a final de cuentas. Bueno, reacciona porque aunque sea sangre, los componentes estructurales o cómo están estructurados, todos y cada uno de ellos son distintos, ¿no? Entonces, todos y cada uno de los organismos, cuando se están desarrollando en la etapa fetal, hay un punto crítico en el cual diferencian lo propio de lo no propio. Es decir, las células que se están formando en ese ser o en ese individuo que se está desarrollando, cuando aparece este sistema inmunológico, que no es así como lo que estamos viendo ahorita aquí, sino más bien aparecerían como digamos los ancestros de estas células, ¿no? O las células progenitoras de estas células. Entonces esas células progenitoras de estas células van a dividirse, perdón, primero a diferenciarse y luego a dividirse para decir, ¿sabes qué? Los componentes de la sangre de este individuo, esos los voy a respetar y contra ellos no voy a montar una respuesta inmune. Y así pueden ser proteínas de la membrana celular, proteínas plasmáticas, todo lo que en ese momento crítico del desarrollo fetal diga, ¿sabes qué? Esto sí me pertenece y hasta aquí voy a respetar y no voy a montar una respuesta inmune contra todos estos miles o millones o tetramillones de antígenos que se están generando en este individuo. Entonces, eso se conoce como tolerancia inmunológica. Es decir, nuestro propio sistema inmunológico o el sistema inmunológico de un determinado animal tolera a sus propios antígenos, ¿no? Pero no va a tolerar, por ejemplo, a los antígenos de otra especie o de otro individuo.
Es por eso que se genera una respuesta inmune cuando nos inyectamos en la vena sangre de un conejo. Les digo, no lo vayan a hacer, ¿no? O cuando se le administran a una mascota o viceversa, ¿no? Obviamente también no lo vayan a hacer. Entonces, esa situación de reconocimiento de lo propio y no propio justamente es lo que da origen a el decir cuándo voy a montar una respuesta inmune contra algo que me trata de invadir, ¿no? Entonces, yo tengo una duda. Va a sonar medio extraña, ¿verdad? Pero ¿cómo? Bueno, hace como una semana un amigo me preguntó que si su perrito le podía hacer una transfusión a su gato, algo así. Puede ser si son compatibles del mismo tipo de sangre, o sea, de animales a humanos o de humanos a animales. No hay compatibilidad sanguínea. Tiene que ser entre, ¿cómo se llama? O sea, tiene que ser la misma especie y el mismo tipo de sangre. Claro, sí. Es como lo que pasa con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos diferentes grupos sanguíneos. Esos diferentes grupos sanguíneos significa que tenemos diferentes características antigénicas entre nosotros. Entonces, algunos, no sé si se los pregunté a ustedes, pero algunos somos, digamos, O positivo, O negativo, A positiva, A negativa, B positiva, B negativa, AB negativa y positiva, ¿no? Debemos de recibir, espero que no sea el caso, sangre del mismo tipo sanguíneo para que no haya una respuesta inmunológica tan severa. Sí lo puede haber a un bajo nivel, pero para que no haya esa respuesta tan severa, deberemos de recibir sangre, espero que nunca estén ustedes en esa situación, sangre del mismo tipo antigénico, a eso se refiere con el grupo sanguíneo, ¿no? Lo mismo pasa en animales, ¿sí? Por ejemplo, ahorita desconozco, por ejemplo, en gatos, cuántos grupos sanguíneos hay en gatos, pero, por ejemplo, en gatos se tendría que conocer qué grupos sanguíneos hay y hacer una prueba pequeña para ver si es compatible la sangre de un gato y otro para que sea transfundido, ¿no? Lo mismo también se hacen en perros, por ejemplo, ¿no? En animales más grandes es un poco más difícil, pero también se puede hacer, ¿no? En vacas, recuerdo, hay como 27 grupos sanguíneos en vacas, ¿no? Y tendrían que ser del mismo grupo sanguíneo cuando se quieran, ¿cómo se llama?, administrar ese tejido para que no haya ese tipo de respuesta. ¿Sí quedó, doctor Mario? Sí, gracias, doctor. Doc, yo tengo otra duda. Oiga, ¿qué tan, bueno, no sé si sea cierto o no sea cierto, pero en cuestión a nivel de estético, en cuestión de nosotros, de personas, ¿qué tan cierto es de que nosotros nos podemos sacar sangre de algún lugar y nos la volvemos a inyectar y esa sangre hace que se regenere o que, ¿cómo le diré? Como que ay, se me fue la palabra. Rejuvenecer en la parte donde nos ponemos esa sangre que ya no la sacamos de nosotros, ¿me entiende? Por ejemplo, no sé, me la saco a nivel de la pompi, me la pongo en la cara y según que hace que se te estire más la piel y todo ese rollo. No sé si es cierto o mentira, ¿qué onda con eso? No, no es cierto. No crees que se te van a poner la cara como Pompi, no. No. Mira, probablemente la información esa, a lo mejor te refieres a que se puede obtener, por ejemplo, células madre, las cuales en su mayoría podemos encontrarlo en la médula ósea. Esas células madre o células totipotenciales que también le llaman, son células no diferenciadas, es decir, son células inmaduras que cuando reciben una información se dividen hacia un tipo de tejido, y en ese tipo de tejido, cuando alcanzan cierto proceso de diferenciación y alcanzan la maduración, entonces pueden reemplazar las funciones de las células que previamente estaban ahí. Digo, probablemente va en ese sentido esa información, ¿no? Por ejemplo, ahora, no estoy seguro, pero desde hace como unos 5 o 7 años para acá, ha habido una especie de moda en la cual, por ejemplo,
a las personas recién nacidas, si es que tienen la posibilidad de hacerlo, lo que hacen es obtener el cordón umbilical o células del cordón umbilical, y esas células del cordón umbilical, darles un proceso o un tratamiento para congelarlas y mantenerlas congeladas, digamos, en una etapa, digamos, sumamente inmadura, ¿no? Entonces, si por azar del destino resulta que hay pérdida de tejido, lo que se ha visto que esas células madre, que por eso le llaman terapia con células madre o trasplante de células madre, esas células las descongelan, las hacen proliferar en cultivo de tejidos, perdón, en cultivos celulares, y les meten ciertos factores de maduración que lo dirijan hacia la formación de un tejido, ¿no? Y con ese trasplante de esas células, pero del mismo individuo, entonces es posible que se pueda regenerar el tejido, ¿no? Desconozco si, por ejemplo, existiese ya esa tecnología, aunque creo yo que sí es posible, el que te la pongas, por ejemplo, en la piel de la cara, y que en la piel de la cara entonces pueda subsanar, por ejemplo, las células muertas, que eventualmente, donde existe una gran cantidad de células muertas, se ven como las arrugas, ¿no? O debajo de los ojos cuando tenemos las ojeras, esas son células muertas que están en proceso de, ¿no?, de regeneración. Pero creo yo que va por ese sentido, ¿no? De ninguna manera, por ejemplo, que tú te saques sangre, así tal cual, en un individuo ya, pues ya que haya nacido con cierto grado de desarrollo, que te saques sangre, y que esa sangre te la inocules en el tejido, por ejemplo, por debajo de la piel, y lo que después de ahí se genere tejido nuevo, digamos de piel, eso no es posible porque las células que te estás inyectando son células ya diferenciadas, o sea, no hay células inmaduras que puedan adquirir los factores de maduración local que le permitan volver a generar la piel, si es el caso, ¿no? Más no así, por ejemplo, las células madre o las células inmaduras o del cordón umbilical o de las células totipotenciales de la médula ósea, que sí lo podrían hacer recibiendo los factores de maduración apropiados. No se vayan a inyectar sangre de un sitio a otro, ¿eh? Sí, pues es que literalmente pues está muerto y vas a inyectar y no va a tener alguna función, ¿verdad? Así es, así es, así es. Puedes generar o generarás una respuesta inflamatoria, y en ocasiones puedes generar autoanticuerpos o anticuerpos dirigidos en contra de las proteínas de tu propia sangre. Y eso a la larga puede provocar que se conoce como una discrasia sanguínea. Una discrasia sanguínea es cuando hay alteraciones en los parámetros sanguíneos que usualmente implican la pérdida de algún componente o varios componentes sanguíneos, ¿no? Eritrocitos, leucocitos, etcétera. Sí, pero tendrá que estar no diferenciada la célula para que pueda hacer eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me estás recordando eso, en el hospital universitario hay un veterinario inclusive que está trabajando con terapia celular, le llaman, regenerando hueso, por ejemplo, o regenerando cartílagos articulares para los problemas de artritis o artrosis. Y también están trabajando en el hospital universitario junto con... Eso Sí, que usted menciona de la artritis y artrosis, ¿en dónde lo están trabajando? Es que mi mamá tiene problemas de artritis. en el hospital universitario. Ah, ok, porque ella va ahí al centro reumático, el que está en unidad médica, pero no me han comentado de eso. No sé si siga en experimental, supongo que sí, ¿no? No, sí. Ahorita está en la parte experimental. Yo no sé si, por ejemplo, ya brincaron a la parte clínica, pero lo que sí sé es que tienen buenos resultados, cuando menos in vitro. In vitro en, ¿cómo se llama?, en cultivos celulares, y también in vivo, pero en animales. Por ejemplo, aquí en la escuela ha participado médicos de aquí
generando, por ejemplo, lesiones articulares en rata y en borrego o en ovejas, y luego después con esa terapia se recupera muy bien el tejido, ¿no? Pero los detalles más finos de eso no lo conozco. Lo que sí es que una de las personas que está en eso es un veterinario egresado de la facultad. Y si tu mamá va a ese centro, pues bueno, a lo mejor podría preguntar, ¿no? Y también sé que esta persona trabaja en el banco de huesos, así le llaman, ¿no? En el banco de huesos también ahí tienen las células esas que les digo, ¿no? Yo no sé, a lo mejor será el caso de que aquí los papás de ustedes, a lo mejor le dijeron a los pediatras cuando ustedes estaban haciendo, o a los neonatólogos, ¿sabes qué? Pues guárdame por ahí ¿cómo se llama? El cordón umbilical de mi bebé, por si acaso lo necesitamos más adelante, ¿no? Pero podrías preguntar por allá, ¿no? Ok, gracias, doctor. Sí, bueno, y ya nomás como comentario final, algunas personas, ¿cómo se llaman? ¿Dónde estoy aquí? Doc, oiga, ¿cómo dijo que se llamaba cuando se alteraban los niveles en la sangre? Discrasia. Discrasia, ok. Discrasia. Discrasia sanguínea. Sí. Una discrasia sanguínea es cualquier alteración leve, aunque usualmente se aplica cuando es muy grave, los parámetros hematológicos, ¿no? Muy bien, ¿están viendo pantalla ahí o me salí? Hola. No, sí se ve la presentación. Ah, perfecto, gracias. Bueno, entonces les decía yo eso, ¿no? De estas células que, por ejemplo, si ustedes se fijan, en parte de la respuesta inmune, creo que eso les había platicado, en parte de la respuesta inmune, déjenme dónde está. Ver, déjenme ver dónde está. Estará por acá. Bueno, si no está aquí, no sé por qué no está aquí. Aunque todo esto ustedes lo van a ver un poquito más adelante, bueno, en la materia de inmunología. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dendrítica, no, aquí no está. Células músculo liso, TH1 tampoco. Dendrítica, apoptosis, respuesta inflamatoria. Creía que estaba por aquí. Pero bueno, en parte, déjenme les digo porque si no se nos va a ir la idea. Creo que es esta. Creo que es... Bueno, es un poquito antes de esto. Aquí lo que estoy señalando, ¿sí? Es la activación o la generación de células NK, ¿sí? ¿Se acuerdan? Células asesinas naturales. Otros linfocitos citotóxicos, eosinófilos, que son muy activos, por ejemplo, en el caso de infecciones parasitarias. Células MAST, que participan mucho en la respuesta alérgica. Y otras células que se conocen como leucocitos asesinos, ¿no? Estas células, por ejemplo, se encuentran en la médula ósea como células inmaduras que aún no son activas para trabajar en donde tengan que trabajar. Por ejemplo, estas en la inmunidad celular, en esa respuesta, ¿no? O estos que están aquí también tal vez en la respuesta inmune humoral. Entonces, estas células que no están activadas o son inmaduras van a madurar a través de estas citocinas que son liberadas por los linfocitos CD4 activados, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta célula LAC, la interleucina 2
la 15, y el factor de necrosis, perdón, el interferón gamma, ¿no? Interleucina 3, 4 y 10 para esta célula, interleucina 3 y 5 para esta célula, interleucina 2, interleucina 2 y 15 para estas, etcétera, ¿no? Entonces, antes de esto, déjenme ver, a ver si, porque si no se me va a ir la idea, es que antes de esto, aquí está. Lo que sí es que cuando viene la respuesta inmune en la médula ósea, las células inmaduras o las células madre o las células totipotenciales o las células a partir de las cuales se generan todos los elementos sanguíneos o todas las células sanguíneas, reciben la información por ciertas células y a través de ciertas citocinas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la interleucina 3, que es generado por los linfocitos T, por las células NK y los mastocitos, por ejemplo, van a inducir para que las células de la médula ósea lleven a cabo este proceso, fenómeno que se conoce como hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso o el fenómeno celular o biológico que genera o que produce más sangre, ¿no? Eso significa esta palabra, ¿no? Generar más sangre. Dentro de esa sangre generada, ustedes saben que en la sangre hay diferentes constituyentes, ¿no? Hay eritrocitos, hay leucocitos, ¿no? Entonces, dependiendo de la interleucina o cómo estimule, esta hematopoiesis va a generarse o va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué se tiene que generar esta hematopoiesis? Que también la hematopoiesis, por ejemplo, se da, aquí abajo estamos viendo, con los factores, eso es donde quería llegar, los factores de crecimiento de colonia, que también los macrófagos generan estas citocinas, los linfocitos T también activados, viajan a la médula ósea, ¿no? Y en la médula ósea estimulan a las células inmaduras para que entonces comiencen a generar los diferentes grupos sanguíneos, células sanguíneas que son necesarias para controlar la infección viral o la infección, ¿no? Y es por eso que a través de esta inducción hematopoyética podemos ver que en una infección podemos observar aumento de leucocitos, ¿no? Cuando vemos aumento de leucocitos, estamos hablando prácticamente de una leucocitosis. Y esa leucocitosis va con el propósito de generar un montón de células que participen en la respuesta inmune en general, aunque en lo colectivo o más específico más bien sería en la respuesta inmune celular. Es decir, cuando se secretan esas citocinas, interleucina 3 o los factores generadores de colonia o de crecimiento de colonia, estimulan a las células esas para generar las células que se requieran para controlar la infección. Entonces, un indicativo puede ser que cuando vemos o hacemos una biometría hemática, que eso también ustedes lo van a ver en patología clínica, que creo lo van a ver el próximo semestre, cuando ustedes ven aumento en leucocitos, significa que esos leucocitos se generaron por efecto de estimulación inmune para generar un montón de células que vayan a ayudar a la respuesta inmune, ¿no? Y por ejemplo, con esa leucocitosis podemos tener, digamos, más neutrófilos, más monocitos, más linfocitos, etcétera, 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 ¿no? Es parte de esa respuesta que les quería comentar. Pero bueno, ya me estoy
extendiendo mucho en esto. Lo otro, bueno, les decía yo que el sistema inmunológico tendrá que reconocer a lo que no le pertenece o lo que no haya sido capacitado en la etapa fetal para reconocer si le pertenece o no a ese individuo o a ese organismo una determinada célula o un determinado antígeno, ¿no? Entonces, esto de antígeno, entonces la presentación o la presencia de antígenos es muy importante entonces, ¿no? Un antígeno, por ahí vimos, no recuerdo, o en uno de los videos, que a lo mejor por ahí algunos de ustedes ya vio, un antígeno es el acortamiento de dos palabras que son anti significa antibody o anticuerpo y gen de generación, ¿no? Entonces, un antígeno sería algo así como que genera anticuerpos, algo que genera anticuerpos, que fue como por primera vez se dieron cuenta los inmunólogos para tratar de definir qué es lo que despertaba la respuesta inmune. Y dijeron, bueno, todo aquello que despierte la formación de anticuerpos, pues vamos a llamarlo antígeno, ¿no? Aunque ya después se dieron cuenta que no solamente generaba la generación de anticuerpos o despertaba la generación de anticuerpos, sino también la respuesta inmune celular. Entonces, este antígeno debe ser una estructura molecular, que puede ser una proteína o conjugados de proteína u otros complejos estructurales con otros, ¿cómo se llama? Con otras biomoléculas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hasta lipopolisacáridos, también puede ser antígenos. Debe tener una estructura que no sea reconocida por estas células de la respuesta inmune. Entonces, ¿quiénes son los responsables de estar patrullando o estar viajando o estar presentes en todo el organismo para reconocer esos antígenos? Pues bueno, son en lo colectivo a unas células que se le llaman células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno pueden ser los macrófagos o los macrófagos de tejido, que representarían monocitos activados o maduros en ciertos tejidos, aunque también pueden ser, por ejemplo, células dendríticas, ¿no? Las células dendríticas que también están distribuidas en todo el organismo, aunque de forma muy particular. Hay diferentes grupos de estas células dendríticas en la piel. Entonces, estas células presentadoras de antígeno tienen un sistema membranal que reconoce cuando un antígeno o en su estructura molecular no le pertenece a ese organismo. Y es ahí donde comienza todo el rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aquí estuviese un virus y el virus ya dañó a una célula o está dañando y están esas células presentadoras de antígeno, entonces estas células, digamos que sean los macrófagos, lo van a atrapar y al atraparlo, entonces lo van a internalizar. Y ahorita vamos a ver cómo ocurre esto, pero lo internalizan y una vez que lo internalizan, lo procesan, se le llama procesamiento de antígeno, y este procesamiento de antígeno involucra el que ciertos procesos enzimáticos dentro de particularmente lisosomas y otros componentes estructurales internos de esta célula puedan entonces degradar o digerir a ese antígeno. Si es una proteína, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, de 300 aminoácidos, por dar un número, entonces este procesamiento de antígeno, hay un proceso enzimático que va a cortarlos en pedacitos más o menos de 24 a 27 aminoácidos. Esos 24 o 27 aminoácidos va entonces a ordenarlos la célula presentadora de antígeno dentro de esa célula para entonces mostrarlo a los linfocitos T cooperadores aún inmaduros. Entonces, este procesamiento de antígeno es muy, muy importante de que se lleve a cabo de forma correcta para que se dé la respuesta inmune contra un determinado virus, ¿no?
Aquí, nada más por último, vamos por parte en esto, ¿no? Por ejemplo, hay virus que tienen, ¿se acuerdan? Hay virus que tienen un tropismo por células, por macrófagos o por células presentadoras de antígeno. Aquellos virus que tienen ese tropismo, pues de alguna manera se aseguran de no ser procesados y se escapan o podrían escaparse a ese reconocimiento, por lo tanto, contra ellos tal vez una respuesta inmune no se va a generar, digamos, de forma efectiva, ¿no? La otra es que para que esto se lleve a cabo, esta célula debe de estar, digamos, funcionalmente apta para procesar el antígeno. Y en ocasiones hay algunas condiciones fisiológicas que no permiten que se procese de forma adecuada, y eso también a la larga también provoca una alteración en el procesamiento de antígeno. En fin, entonces hay virus que tienen estrategias que evitan este procesamiento, y esos virus en ese sentido son exitosos porque se escapan al reconocimiento inmunológico. Algunos virus, por ejemplo, creo que ya los platicamos cuando hablábamos de aquellos virus que afectan las células del sistema retículo endotelial. Justamente estas células forman parte del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces, si todo va bien y fue detectado ese antígeno, entonces mientras está en ese procesamiento de ese antígeno viral, aunque puede ser de otro microorganismo, de otra bacteria o lo que sea, ¿no? Durante ese procesamiento, internamente en la célula, metabólicamente, ocurren un montón de cambios, pero infinidad de cambios, ¿no? Esa infinidad de cambios señalizan internamente a esa célula que debe de generar un montón de citocinas para que entonces le diga a otras células que se pongan a trabajar o que estén atentas, porque hay que trabajar para eliminar a ese virus que eventualmente a lo mejor esta célula no atrapó a todos, ¿no? Entonces, por una parte, esta célula procesa y además señaliza a otras células para que lleven a cabo su actividad. Entonces, por ejemplo, les mencionaba yo que uno de los parámetros clínicos que denota infección es la presencia de fiebre, ¿no? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, los que vinieron a la práctica, pues les tomaron la temperatura, ¿no? Como una medida para ver si no traer un proceso infeccioso que pudiese estar relacionado con COVID. Pero esta fiebre justamente es generada porque en la base del hipotálamo hay unas células que son estimuladas por estas citocinas, interleucinas 6, 1 y 6, aunque creo que también la 8, y el factor de necrosis tumoral alfa, que pueden llegar a la base del hipotálamo, y en la base del hipotálamo, ya sea de forma unitaria o de forma aglomerada, o sea, es decir, todas o solamente una, inducen para que la temperatura suba. Y esto es porque en estas células que están interconectadas con neurotransmisores, al recibir la instrucción o la información con esas interleucinas, entonces generan ciertos factores o ciertos neurotransmisores que a través del sistema nervioso le dicen a las células prácticamente de todo el organismo, particularmente de las células musculares y en cierta parte de las células de la piel, para que se eleve la temperatura, induciendo un aumento en el metabolismo, que justamente ese es el reflejo de la generación del aumento de temperatura o de la fiebre, ¿no? Entonces es por eso que en ocasiones, no sé si ustedes recuerdan, espero que no sea el caso, pero dices, ¿sabes qué? Oye, tengo alta temperatura o tengo fiebre, pero estoy tiritando de frío, ¿no? Bueno, ese es el efecto de esas interleucinas que están, a pesar de que la temperatura ya está alta, como quiera que sea, estas células que están aquí siguen estimulando para que se genere más temperatura, o ese titiriteo o ese movimiento no controlado, digamos, del músculo, es precisamente para generar más energía, y esa energía es la que se mide en esto que lo llamamos como fiebre, ¿no? O bien, acuérdense cuando van a una alberca, ¿no? Que está haciendo frío, se meten al agua y al salir, pues bueno, tienen que secarse rápidamente o ponerse una toalla porque comienzan a tirititar porque la temperatura corporal bajó, justamente porque estas células son las que responsables para
mantener la temperatura constante, ¿no? Y si esa temperatura baja por debajo del valor que es usual para que se trabaje bien, pues entonces tiene que elevarse la temperatura de una manera, y una manera fisiológica de hacerlo es pues justamente mover los músculos de forma autónoma para que genere esa energía, ¿no? Consumiendo obviamente nutrientes o glucosa o lípidos o al final de cuentas aminoácidos. Pero bueno, entonces estas respuestas fisiológicas que se dan es justamente a consecuencia de esas interleucinas, ¿no? Entonces estas células presentadoras de antígeno tienen diferentes actividades que van a señalizar ahora sí qué es lo que tengan que hacer todas y cada una de esas células, ¿no? Entonces esa célula, además de que hace eso, la parte fundamental es que señaliza a esas células, perdón, a esos antígenos y los coloca en una proteína muy importante que es, son unas proteínas que están en la membrana que se llaman proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 son proteínas que solamente están presentes en estas células presentadoras de antígeno, que cuando esos antígenos o esos determinantes antigénicos se ponen en esa proteína, entonces esa asociación de estas dos proteínas, o sea, MHC y ese antígeno procesado, si ven esta cosa azulita que es aquí, entonces es reconocida por un receptor que se encuentran en los linfocitos T cooperadores inactivos, es decir, que aún no trabajan o aún no están activados. Y esta interacción es reconocida por estas proteínas que se llaman TCR o factores de reconocimiento de estos linfocitos. Estos TCR entonces reconocen que aquí hay una asociación o interacción entre MHC y el antígeno, de tal suerte que este linfocito lo que hace es, a través de una proteína que se conoce como proteína CD4, este CD significa Cluster of Differentiation o grupo de diferenciación 4, este CD4 es el que asegura que efectivamente esta célula está reconociendo a un antígeno. Y que por lo tanto, entonces, esta célula se tiene que activar. Entonces, esta activación va a suceder por el propio estímulo que se genere con este MHC más el antígeno, pero además se puede coestimular con un montón de citocinas que también generan los macrófagos o las células presentadoras, que en este caso es la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8, la 10, la 12, la 15, el interferón, alfa, gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Todas estas proteínas o citocinas en su conjunto o de forma secuencial, así como si fuera una especie de cascada, va a... Mira, aquí está lo de la hematopoiesis. No lo había visto porque estaba muy escondida. Pero bueno, justamente estas citocinas van a estimular esta célula para que esta célula del estado de inmadurez que está, le llaman los gringos así como naive. Esto de naive significa como inocente o que no ha recibido una cierta estímulo o información. Entonces, de ese estado de inmadurez se activa y ese linfocito CD4, una vez activado, va a generar, dependiendo de la calidad de ese antígeno y de las citocinas que lo estén estimulando, un montón de citocinas que a su vez tienen, digamos, una influencia en un montón de células que esta célula tiene que activar. Por lo tanto, esta célula, la célula CD4, es un componente fundamental e importante para dirigir la respuesta inmune, ya sea celular o ya sea humoral, ¿no? Entonces, justamente esta parte es el punto central para generar la respuesta inmunológica, ¿no? Miren, aquí estaba viendo lo de las células hematopoyéticas, ¿no? Estos stem cells son las células totipotenciales, ¿no? Que reciben ¿Nos puede pasar esa imagen al final? Sí, la presentación ya está subida ahí ¿cómo se llama? En archivos. En los archivos, sí.
Ok, bueno, Si, para si no, buscarla. si no, ahorita lo revisamos, ¿no? Pero bueno, entonces, de todo eso que está aquí, o cómo se genera esta respuesta inmune, nace de la presentación del antígeno hacia estas células procesadoras del antígeno y la subsecuente estímulo para que esta célula comience a secretar un montón de citocinas y esas estimulen a otras células, las cuales son las que van a llevar a cabo la función efectora, ¿no? Es decir, esta célula que está aquí, o el linfocito CD4, hagan de cuenta que es el director de la orquesta, ¿no? Es el director de la orquesta o es el que va a señalizar hacia dónde se va la respuesta inmune o quién tiene que trabajar, cuándo, cómo y por qué. Entonces, hay virus que, no sé si se acuerdan, en el caso de los virus que causan inmunodeficiencias, hay virus que afectan o tienen un tropismo por estas células, ya sea o principalmente en estado inmaduro. El virus se mete a estas células utilizando en ocasiones los receptores CD4 u otros receptores que están en estas células, de tal suerte que estas células inmaduras no son capaces de poder responder al estímulo antigénico que le está presentando esta célula presentadora de antígeno. Entonces, si es el caso de un individuo infectado con un virus que afecta a estas células, entonces ese individuo no va a poder hacer de forma efectiva, o si lo hace va a ser muy limitada, la activación de esos linfocitos CD4. Y si estos linfocitos CD4 no se activan, entonces no van a poder señalizar a otras células para su trabajo, ¿no? Los individuos que desafortunadamente están infectados, por ejemplo, con el virus de la inmunodeficiencia humana, o en el caso de felinos con inmunodeficiencia felina, cuando reciben la infección por esos virus respectivos, infectan a estas células en ese estado inmaduro, y en ese estado inmaduro no permiten que haya este reconocimiento y no permiten que se active. Por lo tanto, esos individuos, al no tener la posibilidad de activar estas células, entonces se convierten en individuos que adquirieron un estado de inmunodeficiencia, que le llama inmunodeficiencia adquirida, porque fue generada después de que el individuo nació a través de la infección. Entonces, esa inmunodeficiencia adquirida no va a permitir que se generen estas células efectoras de la respuesta inmune. Por lo tanto, esos individuos, si se llegan a infectar con algunos otros microorganismos o agentes infecciosos patogénicos, entonces no van a responder del todo adecuado, porque hay una incapacidad de estas células para poder responder en contra de esos agentes infecciosos patogénicos, ¿no? Entonces, en este caso, aquellos virus que tienen un tropismo por las células que participan en la respuesta inmunológica son virus muy importantes de considerar, porque justamente ellos, al alterar al sistema inmunológico, entonces no permitirán que respondan contra otras infecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces, virus que afectan a macrófagos o a monocitos o a linfocitos T cooperadores son muy, muy importantes de conocer y de manejar, porque ellos a su vez permiten que el individuo no responda inmunológicamente, ¿no? Entonces, al no responder inmunológicamente, pues bueno, va a ser un individuo que constantemente va a estarse infectando sucesivamente por la incapacidad de esas células de trabajar, ¿no? Y ya por último, porque ya me cansé, no sé si se acuerdan que, por ejemplo, siempre dicen, no, se infectó o se reactivó la infección por el estrés y por no sé qué más, ¿no? Está muy estresado y que, bueno, por eso se reactivó la enfermedad, etcétera. Bueno, parte de la respuesta del estrés, ¿sí? También le pega o afecta a la base del hipotálamo o a las células estas, ¿no? Entre otras células. Entre otras células son, por ejemplo, también las células presentadoras de antígeno, o las células de neutrófilos, o las células NK. Entonces, esa respuesta de estrés, que es generada por glucocorticosteroides, no sé si se acuerdan un poquito de fisiología, pero los glucocorticosteroides se generan en las glándulas adrenales que están en la porción craneal de los riñones. Entonces, en esas células
en esas glándulas adrenales se generan estos glucocorticosteroides que participan justamente en varios procesos metabólicos, ¿no? Por ejemplo, un proceso metabólico muy importante es mantener el equilibrio hídrico en el organismo. Es decir, gracias a esas enzimas o esas hormonas, por ejemplo, la aldosterona, por ejemplo, participan justamente en el control hídrico, ¿no? Otro control, por ejemplo, es que los glucocorticosteroides también tienen una cierta actividad para que se lleven a cabo ciertos procesos fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos asustamos, se libera una gran cantidad de glucocorticosteroides y yo no sé si ustedes de repente han ido caminando por la calle y les sale un perro, les ladra, pues así como que rápidamente responden y hasta corren, ¿no? Bueno, es gracias precisamente a la actividad que inducen o que se secretan por esos glucocorticosteroides. Bueno, esos glucocorticosteroides que forman parte de esa respuesta a estrés y que pueden afectar al hipotálamo, también no solamente pueden inducir, digamos, aumento de temperatura de origen desconocido, sino también pueden afectar la capacidad de trabajo de las células presentadoras de antígeno, de tal suerte que un individuo que tiene una constante secreción de esos glucocorticosteroides o que inclusive si ustedes le administran esos glucocorticosteroides, por ejemplo el cortisol, a un individuo, ese cortisol va a afectar a la capacidad fagocítica de estas células que están por aquí y al afectar esa actividad fagocítica, entonces esas células ya no van a poder fagocitar o procesar de forma adecuada el antígeno. Ya den de cuenta que la respuesta inmune se queda bloqueada en este punto y no hay señalización subsecuente para que se pueda despertar la respuesta inmune hacia otras vías, ¿no? Entonces, la generación constante y permanente de este cortisol o de estos glucocorticosteroides, porque son varios, provoca que un individuo también sea susceptible a desarrollar ciertas infecciones y que ese individuo de forma constante permanezca, digamos, enfermo o con una cierta condición clínica que a nosotros nos hace pensar o suponer que está estresado o que se reactivó la infección justamente por esa situación. ¿Qué más? Bueno. Tenemos tiempo, ya creí que se nos había agotado el tiempo, pero para avanzarle, ahí está, ya estoy aquí otra vez. Entonces, todos estos componentes del sistema inmune específico tienen que estar, digamos, distribuidos en todo el organismo o tener la manera de viajar a todo el organismo, ¿no? Tanto las células y también los componentes humorales. ¿Qué es un componente humoral? Bueno, un componente humoral, digamos, es un líquido o es una sustancia o es algo que no es una célula, ¿no? Eso es un componente humoral. Entonces, dentro de esos componentes humorales, pues están los anticuerpos y también están las, ¿cómo se llaman? Las citocinas, ¿no? Entonces, hay una necesidad de que esas células del sistema inmunológico pues estén en todo el organismo. Y en todo el organismo, en todos los tejidos, desde la piel, músculo, hígado, sistema nervioso, central, intestinos, estómago, etcétera, en todas partes hay células de este tipo, ¿no? Y estas células están entonces distribuidas estratégicamente para reaccionar o para actuar ante la posibilidad de que algún tejido pueda ser invadido por virus, ¿no? Por estos virus. Entonces, ustedes vimos en clases pasadas, ¿no? Que prácticamente para los virus no hay restricciones en ponerse en contacto con la célula, ¿no? Que si bien en algunas partes puede haber algunos mecanismos que puedan neutralizar a los virus, por ejemplo, veamos factores que hay en la piel, factores innatos que hay en la piel,
factores innatos que hay en el aparato respiratorio superior, factores innatos que hay en el tracto digestivo, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre existe la posibilidad de que se salgan o que eviten estos factores innatos. Y justamente cuando evitan estos factores innatos, entonces, ¿cómo se llama? Entonces, es cuando entran en actividad esas células. Y eso entonces nos habla de que las células están distribuidas estratégicamente en otro organismo, por eso habla en los sitios principales en donde ocurre tejido linfoide, ¿no? Si no está el tejido linfoide por sí mismo o per se, existe la posibilidad de que rápidamente se infiltren células del tejido linfoide o células de defensa prácticamente en cualquier tejido del organismo, ¿no? Y los sitios en los cuales ocurre la mayor cantidad de estos tejidos linfoides son los que están aquí. Por ejemplo, las células, las amígdalas o las células que conformarían las amígdalas, los ganglios linfáticos, el timo, en la piel estratégicamente ubicados, sobre todo con las células dendríticas, el vaso, que también participa de forma muy importante eliminando o quitando células ya viejas de la sangre y también inclusive hasta eritrocitos. Placas de Peyer, ¿no? Que están principalmente es tejido linfoide en los intestinos o a nivel intestinal, que es muy importante la actividad de estas placas de Peyer porque justamente aquí hay un gran intercambio o gran posibilidad de que se ponga en contacto virus u otro agente infeccioso que es obtenido en el alimento y que eventualmente puede llegar a este punto, ¿no? Y bueno, en la médula ósea, que es donde se encuentran las células madre o las células que pueden dar también origen a mucho tejido linfoide. En suma, los órganos del sistema inmunológico básicamente serían todos estos y que también están distribuidos estratégicamente, ¿no? Por último comentario de esta sesión es que, por ejemplo, en el caso de los ganglios linfáticos, siempre tienen una cantidad mínima de células, ¿no? Y esa cantidad mínima de células, usualmente, dependiendo de la especie, ¿no? Usualmente, la tenemos distribuidas estratégicamente, pero cuando no hay infección, los ganglios linfáticos tienen un tamaño relativamente pequeño, digamos como el tamaño de una lenteja, ¿no? O un poquito más, como inclusive el tamaño de un grano de arroz, ¿no? Dependiendo de la especie. Pero cuando hay una infección, ese tejido se inflama o se hipertrofia o se infiltran células de defensa de tal suerte que hacen que el ganglio linfático aumente de tamaño. De hecho, cuando se nos afectan las amígdalas es porque hay una infiltración de tejido linfoide o células de defensa que están llevando hacia ganglios linfáticos o hacia amígdalas virus o bacterias que fueron atrapadas tal vez en la mucosa nasal o en la mucosa de la tráquea o en el aparato respiratorio, etcétera, que los llevan justamente a estas zonas o a estos ganglios linfáticos o a estas regiones, porque en esas regiones se generan las condiciones celulares apropiadas para que puedan trabajar de forma más apropiadas las células de defensa, ¿no? Entonces, el aumento de estos ganglios linfáticos refleja la inflamación o la infiltración elevada de esas células justamente, ¿cómo se llama? Para controlar la infección, ¿no? Entonces, este aumento de ganglios linfáticos, por ejemplo, en animales, pues lo podemos observar, pero lo podemos detectar a través de palpación. Bueno, en ocasiones inclusive hasta lo podemos observar, si es que está muy aumentado de tamaño, ¿no? O bien, no sé si ustedes, cuando son revisados por el médico o hayan sido revisados por el médico, pues utilizan una batelengua, ¿no? Y esa batelengua lo único que hace es, pues, bajar la lengua y ver las características que presentan las amígdalas para saber si no están inflamadas o no, y ya con esa inflamación asociarla con fiebre u otra cosa para ver si tiene una infección de tipo respiratorio o de otra cantidad. Entonces, dependiendo de la especie, igual, pues bueno, hay ganglios linfáticos que pueden ser detectados, ¿no? Imagínense, no sé, este perro que tenga inflamados sus ganglios linfáticos, si este perro está muy gordo, pues va a ser muy difícil porque toda la grasa que está aquí a lo mejor no permite palparlo, ¿no? Pero si está flaquito, pues bueno, a lo mejor sí se puede palpar, ¿no? Y evidentemente en cerdos va a ser muy difícil
que podamos palpar un ganglio linfático submaxilar, que serían estos que están aquí, básicamente porque por la grasa que tiene el cerdo, ¿no? Entonces, dependiendo de la especie, ustedes tienen que conocer, o más adelante conocerán, justamente estas características clínicas que denotan que un individuo está respondiendo a una infección por el aumento en el tamaño de sus ganglios linfáticos. Bueno, se me hace que ahí, porque si no, no me va a dar chance de ¿cómo se llama esto? De tomar un screenshot para la asistencia y para la evidencia de que estuvimos por aquí. No sé si tengan alguna pregunta así rápida que tengan, y si no, pues la pueden hacer la próxima sesión. Creí que iba a terminar, pero no. ¿No? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues ya nos vamos, ¿no? Ya son las 12, tengo clase con el otro grupo. Déjenme ver quién faltó. Ok, o se salieron por aquí. Bueno, pues entonces, si no hay, ¿cómo se llama? Dudas, comentarios u observaciones, pues entonces, que pasen buen día. Nos vemos cuando, pues la práctica, el lunes, ¿no? Se supone que todos tenemos que estar, ¿no? Los que vienen a practicar físicamente, pero también los otros en la red, ¿no? Se supone, pero vamos a ver cómo le hacemos. Muchas gracias, doctor. Que tenga un lindo día. Ándele, igualmente a ustedes, doctores, doctoras. Sí. Cuídense mucho. Saludos a todos, saludos a su familia también. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Nos vemos, Doc. Hasta luego. Nos vemos, Doc. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor.